Hola, muy buenos días. Muchas gracias por asistir a este webinario. El día de hoy vamos a ver las nuevas soluciones para salas de videoconferencia o teleconferencia con la línea MXA de Shure. Mi nombre es Andrés Reina, soy director de proyectos de Yamaki y bueno, vamos a dar inicio a esta charla. El día de hoy vamos a ver pues una descripción general sobre los productos de MXA, digamos cuáles serían sus características principales, cómo se divide esa gran línea de productos a nivel de instalación aplicadas a salas de conferencia. Vamos a ver también sus características importantes, o sea, los puntos claves que podemos tener en estos micrófonos para poder tener un buen rendimiento y sacarle realmente provecho a las soluciones audiovisuales. Y por último, pues vamos a ver algunas aplicaciones o unos ejemplos de conectividad, donde vamos a ver cómo se puede integrar y cómo hacer una conexión sencilla, salas pequeñas, por ejemplo, o si ya son salas muy grandes, saber la topología de conexión y pues realmente ver cómo se integra con otros sistemas de videoconferencia para precisamente hacer el uso de códecs o soft códecs en el tema de interconexión con otros usuarios. Bien, viendo un poco el panorama de esas nuevas tecnologías de Shure, podemos ver que dentro de esas soluciones de instalación tenemos lo que son ya sean los micrófonos, que tenemos una diversidad de equipos, como por ejemplo el MXA, que es el que vamos a hablar en este momento, que son soluciones para micrófonos invisibles, por decirlo de una manera, donde el cliente no quiere tener distractores en sus reuniones o tener que pensar que tengo que tener un micrófono al lado para poder ser escuchado, sino que tiene que ser algo muy limpio, ¿no? Entonces es una solución muy interesante, micrófonos invisibles, pero también dependiendo de las dinámicas de las reuniones, si es un auditorio, por ejemplo, podemos tener soluciones inalámbricas, ya con micrófonos de solapa o de mano, que también para oradores pues queda un poco más funcional en ese tipo de aplicación. Otra línea también muy interesante a nivel de micrófonos inalámbricos son la línea Microflex, que pues una de las ventajas grandes que tiene el sistema es el tema de evasión de interferencias, por ejemplo, que eso es algo muy común en sistemas de radiofrecuencia. Y algo también muy interesante y es el tema de las baterías recargables. Sabemos que el costo de invertir en baterías, y más si estamos hablando de una sala que son, no sé, 10 o 15 participantes, pues tener cada uno con su micrófono inalámbrico y tener la renta de estar cambiando o comprando baterías, pues es también algo que un punto vulnerable en fallas en una reunión importante. Entonces, esa también sería una solución muy interesante, tener la solución inalámbrica, pero que ya incluya las baterías, temas de evasión de interferencias, y bueno, y algo que vamos a ver un poco más adelante es el tema de encriptación. O sea, yo puedo tener seguras mis comunicaciones inalámbricas ya para temas gubernamentales o temas militares, pues la confidencialidad es lo que prima en estas reuniones. Y pues otro tipo de micrófonos ya alámbricos son la línea Centraverse y pues la Microflex, que nos permiten tener también opciones de micrófonos cuello de ganso, micrófonos de mesa, de superficie, y todo enfocado realmente al alcance de la necesidad de los clientes. Pero no solo basta tener la solución de los micrófonos o tener las alternativas de micrófonos, sino que necesitamos algo que nos ayude a mejorar la inteligibilidad de la palabra, a mejorar la percepción de la voz versus el ruido de la sala. Entonces, en este caso, utilizamos lo que son los procesadores de audio, que pues Shure ya ha hecho una inversión fuerte en tecnología para que sus sistemas, o sea, sus micrófonos, se integren muy bien, muy fácil y sea más, digamos, para un usuario final, sea más fácil configurar una sala, es decir, sacarle realmente un realce a la voz y pues que al otro lado escuchen realmente bien la palabra. Entonces, en esa línea de procesadores tenemos, digamos, varias líneas, unas con cancelador de eco, otras, digamos, más sencillas,
pero que cada una cumple una función y de acuerdo al alcance que requiera el cliente, pues podemos seleccionar una u otra de estas alternativas. Una particularidad tanto en los micrófonos como en los procesadores es que están prácticamente a la vanguardia de la tecnología, y es que hoy en día todas las instalaciones están basadas en la conectividad por red. Entonces ya vemos que en la parte trasera o inclusive en el chasis de los micrófonos viene un conector RJ45. Esto quiere decir que los sistemas son compatibles con redes estándar o infraestructura de redes estándar, donde yo podría conectar todos estos dispositivos y por la misma red que ya existe en las corporaciones o en los edificios corporativos, pues poder hacer uso de ese audio para integrarlo con otros dispositivos. Entonces, es uno de los plus grandes que tenemos en el tema de compatibilidad. Evitamos inclusive tener muchos cables tendidos en mi sala, que también son vulnerables a ruidos o posibles fallas de conexión. Entonces, esto es una de las plus que tenemos en el tema de integración. Y pues obviamente el tema de administración es muy importante. Entonces, nos basamos en tecnologías de software, que en este momento tenemos lo que es el System On, que es una opción de administración de micrófonos Microflex Wireless. También tenemos el Wireless Workbench, que es el monitoreo en el tiempo real de la radiofrecuencia. Recordemos que RF no se escucha, no se ve, únicamente persiste en el aire, y la única forma en que se manifiesta es cuando fallan los micrófonos, ya sea por ruidos o ya sea por cortes. Esa es la forma de manifestarse del RF. Pero con esta herramienta ya podemos visualizar y prever qué es lo que está pasando en ese espectro de radiofrecuencia. Entonces, en tiempo real yo podría estar validando, ya sea en un evento corporativo, en un auditorio en vivo, donde muchas veces vienen invitados especiales como prensa, seguridad, muchos dispositivos inalámbricos que realmente pueden ser un problema en el evento o en el show si no se tiene ciertas herramientas y ciertas configuraciones en los equipos. Entonces es importante tener presente que todas esas tecnologías es realmente una herramienta para mejorar y establecer que todo el sistema sea seguro, sea confiable y no podamos tener, digamos, fallas o caídas de la señal. Hay otra aplicación que es el Shure Web Discovery, el cual, como les decía, todos los equipamientos nuevos en conectividad de red es prácticamente una computadora más en la red. Tiene una dirección IP, tiene un logueo a una red local, y la forma para poderlos identificar y poderlos administrar es mediante este software, este Discovery. Lo que él hace es hacer un broadcast o hacer un llamado a toda la red donde están conectados e identificar cuáles son el inventario Shure que está actualmente funcionando, y de esta forma yo podría visualizar, o sea, entrar al sistema y hacer el control de administración de todo mi inventario. Bien, vamos a comenzar con el MXA. El Microflex Advance es una solución realmente revolucionaria y atendiendo las necesidades de los clientes, donde querían sistemas que sean mucho más limpios, o sea, soluciones más limpias, no preocuparse por tener un micrófono a la mano, o muchas veces las personas se intimidan al ver un micrófono y pues la verdad se pierde como la finalidad de las reuniones. Entonces Microflex Advance lo que tiende a hacer es conexiones mucho más limpias, mucho más flexibles, y todo enfocado a dar soluciones a las videoconferencias, que eso realmente es uno de los puntos vulnerables, o bueno, de hecho son críticos cuando hacemos reuniones con sitios remotos y no tenemos una buena captación de audio. Muchas de las reuniones, el retraso que se evidencia, o sea, que una reunión empiece muy tarde o tengan que interrumpirla, precisamente es por esas fallas de comunicación entre los sitios remotos. Entonces, tener un sistema que sea invisible, que sea fácil de utilizar hacia un usuario final y a la vez que tenga una muy buena captación de audio, pues eso es lo que hace las reuniones mucho más productivas. Ya las personas se preocupan más por hablar de sus reuniones y no de pensar si me están escuchando o no. Entonces, esta es una de las, digamos, innovaciones de Shure para ese tipo de aplicaciones.
Dentro de la familia de Microflex, pues tenemos el de techo, que pues ahí vemos en la fotografía, es un panel de 60 por 60 que se puede incrustar o colgar en el techo y podemos hacer una configuración de la captación de los lóbulos de cada micrófono para captar la voz de cada persona y realmente se envíe esa información y no se envíe lo que es el ruido de piso o se envíen otros ruidos que enmascaran la voz y es lo que pierde la inteligibilidad. Pero también tenemos para algunas salas pequeñas, por ejemplo, hablando de las huddle rooms, que son esas salitas rápidas de reuniones, donde podemos contar con un micrófono de mesa, también totalmente discreto, y con un solo cable de red conectarse a mi sistema a mi red corporativa y poder entablar también una conversación con los sitios remotos. Esta tecnología maneja algo que se llama la cobertura dirigible, es decir, yo dependiendo de donde esté la audiencia o los participantes, yo puedo configurar el micrófono para que capte ciertas regiones o ciertas áreas donde están las personas. Esto lo que hace es mejorar mucho la captación de la voz y pues rechazar realmente el ruido que existe. Hablemos de un edificio que está cerca de una avenida, que pues los carros o los pitos pueden generar ruidos que la cápsula podría en un momento dado captar. Entonces, en este caso yo puedo direccionar esos lóbulos de captación para que efectivamente centro mi atención en la voz y rechazo todo el ruido que no esté, bueno, que no se requiere enviar. Otra cosa importantísima y que ya tal vez muchos hemos experimentado es el tema de los mezcladores automáticos. Cuando hablamos de varias salas, bueno, una sala con varios micrófonos y pues hablar de más de 4 o 5 micrófonos en una sala, el operador siempre sufría pensando en que, bueno, aquí estoy captando mucho ruido, no están escuchando bien al otro lado, tengo que estar subiendo y bajando volúmenes. Entonces, los mezcladores automáticos, que es un proceso adicional en las salas de juntas, lo que hace es gerenciar la apertura y la participación de cada micrófono. En este caso, esta línea Microflex ya incluye un DSP con mezcla automática, entonces ya nos olvidamos de comprar más periféricos, que pueden ser también más costosos y tener más infraestructura para su instalación, pero que nos ayudan a una solución sencilla, por ejemplo, hablando de lo que estamos haciendo ahorita, un Webex, una videoconferencia por Skype puede ser, tener una conexión mucho más rápida y que él mismo haga la mezcla automática, es decir, se olvide de que tenga que estar gerenciando una persona la apertura de los micrófonos. Y pues lo que les hablaba inicialmente, toda la conexión es por red. Maneja el protocolo Dante, que es un estándar en la industria audiovisual, donde muchos fabricantes de procesadores o de consolas tienen esta tecnología y estos micrófonos se pueden acoplar directamente sin pensar en instalar plugins o softwares específicos para que funcione el sistema. Entonces, realmente lo hace un producto muy versátil, muy aplicable a diferentes soluciones y pues la ventaja que es monitoreable y administrable por red. Dentro de una de las actualizaciones que hubo a nivel del firmware para estos micrófonos es que incorpora la compatibilidad con un protocolo también, digamos, de la familia de protocolos de red, que es el AE67. Muchos procesadores de audio en el mercado utilizan este protocolo y hace que el sistema sea mucho más compatible o que hable con otros sistemas más fácil. Entonces, incluir AE67 hace realmente la misma función que Dante, envía los canales por red y puede ser leído o compartido el audio con otros dispositivos en la red. Otro tema que era como la duda de la confidencialidad de la información es que, bueno, en RF sabemos que es vulnerable a que alguien intercepte la portadora o la frecuencia donde va la información y pueda descifrar el contenido, es decir, escuchar las conversaciones. Por la red pasaba algo similar, como estamos hablando que este micrófono es una computadora más, tiene una IP, se conecta a una red, está compartiendo por ese medio físico la información, podría ser vulnerable a que alguien se conectara en la misma red y extrajera ese audio y pues estuviera escuchando las conversaciones. En este caso ya existe la encriptación también en Dante, que permite cifrar esa información y así un usuario que esté conectado a la misma red trate de
capturar o sacar esa información, ya que está convertida en datos digitales, no la va a poder escuchar porque ya va cifrada y solo el transmisor y el receptor son los que pueden modular o descifrar esta información para que sea escuchada. Algo también interesante es que podemos añadir o eliminar canales, hablando de del MXA310. Ahorita en las características vamos a ver que ellos se componen de 4 canales o 4 lóbulos de captación. Yo puedo como usuario administrar 1 o 2 o los 3, 4 canales funcionando en una sala. También se agregaron algunas plantillas de funcionamiento, que esto significa hacer como unos presets o configuraciones de las salas personalizadas para que en determinados casos, si la sala es multifuncional o de propósito general, poder hacer unas grabaciones de escenas donde los micrófonos capten ciertas regiones y el usuario solo tiene que llegar, oprimir un botón y ya el micrófono se configura de acuerdo a esa topología de la sala. Entonces, nuevas plantillas son incorporadas para hacer este fin. Algo también muy importante y que ayuda muchísimo en el ajuste de los micrófonos es la posibilidad de exportar o copiar curvas de ecualización predefinidas para todos los canales. Anteriormente teníamos que coger cada canal, ya hablando ahorita del MXA 310 y el 910, cada lóbulo yo le puedo hacer un tratamiento electroacústico diferente uno al otro. Pero si llegaba el caso algunos parámetros eran similares, pues anteriormente teníamos que hacerlo manualmente cada uno de los ecualizadores y pues era un poquito más engorroso. En este momento ya puedo exportar o copiar ecualizaciones que ya me han funcionado en otras salas para que realmente se comporte y sea más fácil, más rápido el ajuste final de una sala. Bueno, otro de los puntos importantes como accesorios del micrófono de techo del MXA910 están aplicaciones donde el techo realmente es como estructura a la vista, es decir, no hay un techo falso como un drywall o una estructura, digamos que se pueda perforar, donde colocamos el micrófono, sino que era a la vista y pues ya queda la incertidumbre de cómo poner mi micrófono de una forma segura, fácil y sobre todo en instalaciones donde pues hay obra civil. La idea es dejar este soporte, que es un accesorio para instalación, donde se colocaría al inicio de la instalación, ponen tuberías, ponen cables, pintan, qué sé yo, pero no vamos a poner en riesgo la integridad del micrófono, puesto que este se pondría al final y ya sería como un accesorio sin hacer más obra civil, de colocarlo en su aplicación, solo conectar el cable de red y quedaría listo. Entonces es una montura que puede ser o fundida en el concreto, si es llegado al caso una solución de una sala nueva, donde está en obra, pueden fundir este accesorio en la placa para que quede ya el accesorio puesto y solo sea colocar el micrófono. O si en dado caso ya es una estructura que existe, pero pues necesitamos poderla anclar al techo de una forma más fácil, pues este accesorio realmente es una de las ayudas en el tema de instalación. Pues solo está en color blanco, pero igual, tanto los micrófonos se pueden adquirir en otros colores o son pintables, esa estructura también puede ser pintable de acuerdo a la estética de la sala. Para el 310 hay un accesorio que pues lo han preguntado bastante, y es que al ser un micrófono, pues digamos que tiene un espesor realmente en su construcción física, pues a veces las personas decían que querían algo más disimulado. Entonces, esta es una placa metálica, la cual se puede incrustar en la mesa y pues el micrófono va a quedar prácticamente como embebido en la misma mesa, sin perder las propiedades de captación de los lóbulos de los micrófonos. Pero lo hace también una solución mucho más limpia, más disimulada y pues realmente fue una de las necesidades también en algunas aplicaciones de los clientes. Vienen en color aluminio, color negro, color blanco. Igual también sería pintable en dado caso que la mesa lo requiera. Bueno, a nivel de características de todos los componentes Microflex, es que ya les había comentado, es audio por red, audio digital. Lo puedo enviar por una red
de datos estándar de una corporativa. Y una ventaja, por ese mismo cable de red, yo puedo enviar el voltaje de alimentación de los micrófonos. Es decir, solo necesito llegar con un cable al micrófono para alimentarlo y a la vez transmitir el audio. El conector es un estándar RJ45, entonces un cable estándar Cat5e puede ser utilizado. Y dentro del mismo micrófono incluye todo lo que les hablaba del procesamiento, o sea, mezcla automática, o sea, un DSP incluido. Y este lo podemos acceder mediante la misma red, como un web browser, que es una interfaz de usuario donde puede interactuar con el micrófono, ya sea para subir o bajar la ganancia de un canal o para configurar algún patrón o una plantilla de los diferentes lóbulos del micrófono. También es compatible en el tema de automatización o control con terceros, ya sea con AMX o Crestron o inclusive con QSC, poder hacer el control. Es decir, él sabe qué lóbulo está funcionando y asimismo le envía un comando para que active cierta compuerta, pueda subir o bajar un volumen, o pueda inclusive con la mezcla automática hacer que se mueva una cámara PTZ. Entonces todo eso nos lo podemos hacer directamente con el web browser. Dentro de sus características en DSP, pues tenemos la cobertura orientable, es decir, yo puedo enviar los diferentes o dirigir los lóbulos de captación a donde está la audiencia. Tengo la mezcla automática, 8 lóbulos abiertos al tiempo, pero él gerencia quién está hablando y le cede la palabra y lo hace de forma automática, mejorando así la inteligibilidad, no tomar tanto el ruido de fondo, sino realmente lo que es la voz de cada persona. Tiene algo que se llama un reductor de eco, que es importante no confundirlo con los canceladores de eco acústico, que eso es otro tema ya de un procesador específico. Pero esta reducción de eco para salas sencillas nos puede ayudar a limpiar un poquito ese ruido de fondo que existe en la mesa cuando las personas no están hablando. Entonces lo que hace es minimiza esa señal para que al otro lado no estén escuchando ruidos que realmente puedan distraer. Y la ecualización, que es una ecualización por canal, entonces yo puedo hacer, pues personas que hablan muy pasito, tienen un timbre de voz diferente, yo puedo hacer un realce en ciertas frecuencias para poder hacer que la voz resalte y sea más inteligible. Para micrófono MXA310, aparte de poder dirigir esos lóbulos de captación, o sea, esa cobertura, yo tengo la posibilidad de seleccionar el patrón polar del micrófono. Pues sabemos que en el mercado existen diferentes patrones polares de acuerdo a la captación de la cápsula, que en este caso puede ser omnidireccionales, cardioides, supercardioides o bidireccionales, y está enfocado realmente a lo que necesitamos captar en cierta aplicación, ya sea en la mesa o ya sea en un podio. Yo selecciono el patrón polar que necesito. Si pensábamos en micrófonos tradicionales, pues yo tenía que comprar un micrófono que ya venía con su cápsula predeterminada. En este caso yo tengo todas las cápsulas disponibles, lo único que hago es seleccionarla y mediante el software y ya lo tengo prácticamente funcionando en tiempo real. No hay que estar reiniciando la unidad o algo, sino lo hace en tiempo real. Entonces, en conclusión, yo puedo tener los 4 lóbulos con diferente tipo de patrón polar, ya sea en un lado un supercardioide, otro lado un bidireccional, otro lado un cardioide, porque son 2 personas, por ejemplo, y tener esa cobertura de captación donde realmente la necesito. Cada micrófono de los 310 lleva de forma discreta 4 canales de audio, pues correspondiente a los 4 lóbulos de captación, y si vemos tiene un quinto canal que llamamos el automixer. Es decir, yo puedo, por decirlo así de una manera, tener 4 canales independientes para propósito general como grabación o ya sea amplificación de cierto micrófono en una sala contigua, por ejemplo en salas de investigación, por ejemplo, poder definir qué lóbulo de captación yo necesito enviar hacia cierto punto. Y en temas de videoconferencia, pues a mí me interesa realmente es que todos los participantes, cuando estén hablando en diferentes tiempos u oportunidades, que esa mezcla
sea pues con el mejor audio y que sea realmente lo que se envía al otro lado remoto, o sea, al códec de videoconferencia. Entonces así podría yo determinar cuál es el canal que me interesa y así mismo lo ruteo en la misma red para que llegue a su destino. Tiene un patrón polar pues patentado por Shure, que es el patrón toroidal, y como vemos en la fotografía, lo que hace es como una especie de cápsula que envuelve ciertas regiones donde va a captar el audio, y lo que esté fuera de esa burbuja lo va a atenuar. Entonces ruidos como el del proyector, por ejemplo, o el aire acondicionado, van a ser ruidos que pues persisten en el ambiente, pero él se encarga de atenuarlos para darle más prioridad a la voz y pues escuche mucho mejor las conversaciones. Estos son algunos ejemplos de configuración. Podemos tener el toroidal o podemos tener 4 lóbulos independientes cardioides para que capten a 2 personas alrededor de la mesa. O si son mesas rectangulares, por ejemplo, hacer una combinación de patrones polares cardioides o supercardioides, y en los extremos usar los bidireccionales. Una de las ventajas de la configuración bidireccional es que tiene un poco más de alcance en tiro largo. Entonces precisamente pues los extremos de las mesas son más retiradas, entonces lo que hace es tener una muy buena percepción del audio, y va a sonar realmente muy parejo las personas que estén muy cerca al micrófono que las que estén a los extremos de la mesa. El micrófono se alimenta por PoE, o sea, por la misma red de datos. El consumo es muy poco, 6.5 vatios, entonces es importante determinar que el switch que tiene la corporación o el switch de red donde se van a conectar los micrófonos cumplan con ese voltaje de alimentación. Normalmente se conoce como clase 0 o clase 2. Entonces, si nuestro switch cumple con este tipo de protocolo, entonces puede ser conectado y no va a tener pérdidas de voltaje o señal, va a trabajar de forma adecuada. Otra cosa importante es los flujos de Dante que pueden utilizar los micrófonos 310. Esto es algo muy importante y bueno, sabemos que el protocolo Dante puede administrar hasta 1024 canales por red, pero esto no significa que yo pueda tener 1000 micrófonos conectados a un solo receptorcito de audio por la capacidad que tiene Dante. Aquí ya es el tema más enfocado a la capacidad que tiene de comunicarse entre otros dispositivos este micrófono 310. Cuando hablamos de dos flujos, quiere decir que dos dispositivos MXA310 pueden ser conectados con un solo dispositivo. O sea, hagamos de cuenta que es un transmisor, dos transmisores y un receptor. O sea, solo dos micrófonos 310 podríamos conectarlos a un equipo que tenga como su capacidad máxima dos flujos de Dante. Ahorita en un ejemplo lo vamos a ver más claro y pues lo vamos a entender mucho mejor. Hablando del micrófono 910, que ya es un micrófono tipo array, si hacemos una analogía con los sistemas line array de altavoces, lo que hace un sistema line array es que por medio de todos los altavoces conectados unos con otros, lo que hace es concentrar la energía y así poder tener una dispersión en tiro largo de las frecuencias altas. Algo similar hace este micrófono. Él tiene en su interior más o menos unos 100 micrófonos que cuando interactúan entre sí lo que hacen es hacer muy direccional la captación de audio y hacer un enfoque más preciso en cierta región. Entonces por eso es que lo llamamos un micrófono de techo tipo array. Dentro de sus posibles digamos aplicaciones podemos tener la posibilidad de colgar el micrófono, empotrar el micrófono, suspender el micrófono y, como lo vimos en unas primeras diapositivas, tener un accesorio de anclaje cuando son estructuras a la vista, donde necesitamos que el micrófono sea más fácil de conectar. Entonces realmente esto nos da una versatilidad y sobre todo para los arquitectos que digamos están muy enfocados en la estética de las salas, pues darles una opción de una solución muy limpia, pues a ellos les va a realmente encantar el sistema. Entonces ya vamos a tener contentos a los ingenieros, a los arquitectos y pues obviamente al usuario final, que es el que va realmente a utilizar el sistema. Algunas características ya las había mencionado, que es pues ecualización por cada uno de los lóbulos, pues se puede adquirir en 3 colores, que es el negro, el aluminio y el blanco.
Igualmente estas superficies pueden ser pintables, porque si algún techo es color madera, por ejemplo, podría ser una opción de aplicación. Y tiene algo que se llama el posicionamiento automático. No lo confundamos con el beam tracking, que es prácticamente un seguimiento de la persona hablando, sino que cuando hablamos de un posicionamiento automático es en el momento del ajuste. Es decir, yo tengo mi sala, tengo mis puestos de trabajo, el micrófono ya está instalado, y yo, para no estar como haciendo un tanteo de venga donde tengo la mejor captación de voz, yo puedo decirle al micrófono que automáticamente me detecte dónde viene la voz y él ubica el lóbulo de captación en esa región. Entonces esto nos ayuda muchísimo, es en la configuración del sistema. Entonces, por favor, no lo confundamos con un beam tracking, que eso es dar seguimiento en tiempo real desde la voz. Bueno, la mezcla automática ya les había comentado, y la reducción de eco, que lo mismo, no lo confundamos con canceladores de eco acústico. En la cobertura dirigible para este micrófono tenemos tres opciones de configuración, de 35 grados, que es el más estrecho, hasta 55 grados. Entonces realmente podemos hacer una sectorización dependiendo de la región que yo quiera captar y poder enfocar realmente esa región, eliminando el ruido que esté fuera de ese ángulo de cobertura. Para tener una idea, en los patrones polares, el omnidireccional pues tiene una cobertura, como vemos ahí, de 360 grados, por lo tanto no va a tener ningún rechazo, ningún ángulo de captación. Entonces, en salas muy ruidosas, tener un micrófono omnidireccional en el centro de la mesa realmente puede ser un problema, porque no va a captar la voz, sino también todo el ruido exterior. Entonces, pues ahí es donde tenemos nosotros como integradores poder determinar qué tipo de patrón polar es el que requiere en cierta aplicación. Si vamos hacia la derecha, vemos que el ángulo de cobertura va a ser más específico. Por ejemplo, un cardioide puede estar en 131 grados, un supercardioide e hipercardioide llegar hasta los 100 grados, 105 grados. El bidireccional, como les comentaba, es muy cerrado el ángulo de cobertura, hasta 90 grados. Y este, que sería el nuevo patrón polar del micrófono 910, tiene pues una cobertura de 35 grados, que es prácticamente ser muy direccional. Entonces, esto hace que sea más estable cuando hay salas, digamos, con ruido, y enfocar realmente a donde necesito llegar con la captación de audio. Otra de las particularidades, si vemos el último celda, que es el factor de distancia, vemos también algo muy interesante, y esto es qué percepción o qué sensibilidad va a tener ese micrófono, pues hablando de una comparación con los otros patrones polares. En este caso, si vemos el omnidireccional, tiene un factor de distancia de 1. Esto significa, pues si hacemos la analogía, que a 1 metro ese micrófono, la percepción sonora, va a ser muy similar si lo comparamos con el micrófono bidireccional, por ejemplo, o el hipercardioide, que tiene un factor de 2. Quiere decir que a 2 metros la percepción va a ser muy similar a ese omnidireccional. Entonces, prácticamente hacer una comparación en la captación de la señal en diferentes distancias. Entonces, un factor de 1 los omnidireccionales, y miremos que el micrófono de techo tiene más de 2, un factor mayor a 2. Quiere decir que a una distancia más larga vamos a tener esa percepción de que el micrófono, están hablando en un micrófono mucho más cerca. Y eso da más naturalidad al momento de las conversaciones. Igual que en el 310, él tiene 8 canales discretos. El 310 tenía 4, este tiene 8. Tiene su 9º canal, que es la mezcla automática. Y vemos ahí en una flecha roja un canal de entrada. Pues vemos que está entrando una señal de referencia al micrófono. Y pues esto realmente se utiliza para hacer funcionar el ruido, o bueno, el eco de la sala, o sea, reducir ese eco para que él lo tome como referencia a qué es lo que viene del exterior, o sea, lo remoto, y lo que hace es prácticamente cerrar los canales de audio para que no se envíe información cuando está silenciada la sala. Entonces realmente es un punto de referencia. Algunos ejemplos, vemos que un micrófono puede captar hasta 10 puestos, por ejemplo, al lado izquierdo, y al lado derecho vemos una sala muy grande, más o menos son 21 participantes, que podemos hacer. En la parte superior vemos que con 2 micrófonos puedo tener una muy buena captación, o sea, ser bien selectivo
los lóbulos de captación en esa región para 2 o 3 personas, pero en el ejemplo de abajo vemos que en la misma situación yo podría también tener un solo micrófono captando toda la sala. Vemos que ya los lóbulos de captación los dejamos más abiertos, o sea que capten más región audible, pero pues vemos que igual va a captar un poco más ruidos, por ejemplo, en la mesa. Obviamente este tema de diseño tiene que ser tenido en cuenta, porque dejar un solo micrófono en una sala muy grande y que tenga demasiado ruido, pues puede ser también un problema. En cambio, en la solución de arriba va a ser más sectorizado y pues tenemos realmente una captación de audio muy buena. Una consideración mirando este diseño y que nos han preguntado, o sea, yo puedo entonces tener esa cobertura de todos los participantes y a la vez amplificarlo porque es una sala grande. Realmente es una práctica pues complicada, es decir, tiene que tener un conocimiento, y no solo el conocimiento, sino que la sala realmente ayude a hacer esa amplificación local. Existe una forma, pues, digamos, de amplificar la sala, pero pues con ciertos parámetros de diseño y de configuración de la sala, y es que las salas tienen que ser muy secas, es decir, no sean muy reverberantes para que no tenga posibilidad de retroalimentación fácil cuando uno suba el volumen. Y lo otro es que para hacer esa amplificación local, no solo un micrófono basta, tienen que ser 2, 3 o 4 micrófonos puestos estratégicamente para que combinados con los altavoces podamos jugar con esa interacción entre parlante y micrófono y poder tener realmente un realce o una amplificación local en sala. No es una práctica muy utilizada, de hecho la finalidad del micrófono es más el refuerzo sonoro para videoconferencia, que es el propósito, digamos, de una sala de videoconferencia, pero si llegado al caso se requiere y la sala se presta para hacer esa amplificación local, pues digamos que puede ser una opción pensar en esa solución. Otras aplicaciones, por ejemplo, en las aulas, a nivel de universidades, podemos hacer un micrófono que capte a los diferentes alumnos cuando hagan una pregunta, y si el profesor está en otro sitio, en otro lado, una conexión remota, pues poder escuchar las preguntas y hacer más interactivo las clases. Por ser un micrófono más grande, tener más cápsulas, va a consumir un poco más, son 13 vatios de potencia, y ya los switches que cumplen con estas características son los clase 0 o los clase 3, pues para tenerlo en cuenta. Sí ya puede manejar hasta 64 flujos, quiere decir que son 64 dispositivos conectados en un punto de recepción de audio para transmitir o recibir el audio. Ya en estos ejemplos podemos un poquito aterrizar más el concepto de los flujos. En este caso, una solución sencilla donde un usuario tiene una aplicación, un subcodec, como ya sea Skype, Lynx, BlueJeans, Webex, puede conectarse a la red, pues precisamente para tener el acceso a Internet, pero en esa misma red yo puedo, por medio de un inyector, conectar mi micrófono, el 310, y por medio de un software, o bueno, un plugin de Dante, yo puedo activar los canales de audio directamente hacia mi computadora, es decir, me sirve como una interfaz de audio. Entonces esto nos puede servir para una solución rápida, una conexión rápida, económica y funcional en una sala pequeña. Lo mismo puede ser con un micrófono de techo, directamente llegando a la computadora por la red, y comparte ya los audios, los canales de audio hacia mi computadora por el Dante Virtual Sound Card. Si no tenemos una computadora con ese software, el Virtual Sound Card, pero necesitamos conectarlo a equipos pues que pueden ser más móviles, por ejemplo, un invitado, por ejemplo, yo puedo tener una interfaz de audio, lo cual llega directamente por la red Dante y las saca con canales análogos totalmente discretos que las podemos ya colocar en la entrada de audio de la computadora. Entonces ya tendríamos también nuevamente la funcionalidad de mi micrófono en una solución de videoconferencia. Aquí vemos pues ya el ejemplo de los flujos de audio. Habíamos comentado que el 310 solo puede manejar hasta 2 flujos. Y efectivamente vemos en la gráfica que en una misma red, con un receptorcito que sea pues también de 2 flujos, puedo tener solo 2 micrófonos alambrados directamente a mi receptorcito. Un tercer micrófono ya no lo permite configurar, es decir,
O sea, no va a ser posible configurarlo o rutear la señal para que sea escuchado. Entonces, esto es lo que se refiere con los flujos Dante. Bueno, ya hablando de sistemas de red, pues el P300 es un procesador muy compacto, sencillo, el cual tiene, aparte de la mezcla automática de micrófonos, incluye un cancelador de eco acústico, que eso sí ya es diferente a la tecnología que tienen los 910. Este sí lo que hace es atenuar todo el ruido que llega del sitio remoto para que no se, digamos, se retroalimente por medio de los micrófonos la misma señal que se está reproduciendo en las videoconferencias. Que esto es más, o sea, como un ejemplo es, que a la mayoría nos ha pasado cuando hablamos por el celular y a veces yo me escucho a mí mismo, ese es el eco acústico. Entonces, este ya tiene por cada canal de micrófono un cancelador de eco que pues limpia realmente la señal y permite una comunicación mucho más eh, estable. Viene con algo que se llama el Bring Your Own Device, que significa es conecte su dispositivo propio y ya pongo a funcionar. Entonces, por medio del conector USB, yo puedo conectarme al P300, al procesador, compartir esos canales de audio de mi micrófono para las soluciones de soft codec y a la vez vemos que tiene una entrada análoga para colocar un teléfono. Entonces, a veces en las reuniones hay alguien en la línea telefónica que quiere ser partícipe en la reunión, lo conecto por este puerto, un cable 3.5, y yo hago que lo que hablan directamente en la sala o remotamente lo puedan escuchar también vía telefónica. Entonces es un accesorio bastante interesante en ese tema de comunicaciones unificadas. Si vemos el interior del procesador, vemos que realmente tiene varios bloques de proceso precisamente, donde yo como, digamos, integrador, puedo rutear las señales que necesito. Tengo canceladores de eco acústico por canal, un reductor de ruido de fondo, un control automático de ganancia para nivelar el volumen cuando las personas hablan bajito o muy fuerte. Todo este procesamiento llegando a un automixer, que es gerenciar los micrófonos y poder en una matriz general rutear esos canales de audio a donde realmente yo lo necesito. Entonces realmente es un procesador bastante versátil, muy compacto, que para salas pequeñas o medianas puede ser una solución muy interesante. Esa es una topología de conexión, tener mi P300 conectados a la red, ya sea a los 310, a los 910 o al sistema MXW, que es el sistema inalámbrico de micrófonos. También podría ser si tengo micrófonos alámbricos, ya sea los Microflex o los Centraverse, puedo utilizar estas cajitas ANI, que son interfaces de audio análogo a Dante, llegan directamente al P300 y hace todo su procesamiento de audio. Entonces, de esta forma también yo podría hacer uso de varios micrófonos alámbricos en el mismo sistema de videoconferencia. Ya hablando de sistemas un poco más completos, ya no hablando solo de un soft codec, sino también de códecs de videoconferencia, puedo hacer una integración de videoconferencia, teleconferencia y el soft codec directamente de un P300. A la vez puedo sacar una señal para amplificación y si necesito más refuerzo sonoro porque la sala es un poco más grande, utilizar las cajitas expansoras, que es también por Dante, y tener más canales de audio. Entonces realmente vemos que con esta solución podemos hacer o ajustarnos a las diferentes medidas de las salas de conferencia. Otra solución interesante es el ANI USB Matrix, que a diferencia del P300 es una matriz de audio sin cancelador de eco acústico, pensado, por ejemplo, en el uso de los soft codecs, es decir, de los codecs de videoconferencia, que normalmente ellos ya incluyen su cancelador de eco acústico, pero nosotros necesitamos es hacer esa transferencia de la señal, es decir, llegar con mis micrófonos de techo o de mesa, hacer esa mezcla, esa matriz, esa mezcla de señal y enviarla hacia la parte de amplificación local o hacia el mismo códec de videoconferencia. Entonces es un sistema un poco más ajustado para soluciones donde no requieran tener ese cancelador de eco acústico. Otro ejemplo es tener ya sea el micrófono 310 o el 910 conectado a mi sistema de videoconferencia y una salida auxiliar para amplificación local.
Eh, las ANI 22, pues es una alternativa también de conexión muy sencilla, una sala muy pequeña, donde necesitemos compartir dos canales de audio de entrada o de salida en una sala. Entonces, por ejemplo, tenemos nuevamente mi sistema de videoconferencia, que ya tiene prácticamente su cancelador de eco acústico, y lo que hago es interactuar directamente los canales Dante de mi micrófono hacia el sistema de videoconferencia. Entonces, puede ser una alternativa muy económica para soluciones pequeñas. Y hablando de la parte de administración, pues tenemos una variedad de softwares dedicados a la administración y monitoreo del sistema, en las cuales encontramos el System On, que es una aplicación en la red compatible con los sistemas Microflex Wireless y nos permiten hacer una gestión en tiempo real y mucho más específica que pues lo tendríamos, por ejemplo, con las propias unidades, el embebido que tiene cada unidad, pero de una forma más flexible. Es decir, yo puedo hacer o emparejar un micrófono a una antena directamente sin necesidad de estar configurando grupos de micrófonos en los cargadores, sino que lo puedo hacer directamente desde la aplicación. Esto resulta muy útil cuando son salas que son flexibles y en el evento quieren hacer algún cambio en vivo, por decirlo así, necesitan activar un micrófono más o cambiar un micrófono de mesa por uno de mano, pues con esta aplicación hago la sincronización sin afectar el funcionamiento de los otros micrófonos y pues tener realmente ya el sistema funcional en ese evento. O sea, va a ser mucho más práctica la configuración. Otra de las ventajas es poder tener la posibilidad de mensajes o avisos, ya sea en el celular o en un iPad o en una computadora, del estado del sistema, ya sea que el micrófono perdió su cobertura, la batería está baja, o sea, toda esa información la puedo tener en tiempo real y como mensajes para que el administrador de las salas, cuando esté haciendo un recorrido de todas las diferentes reuniones, poder tener un panorama de lo que está pasando y cómo reaccionar o actuar de forma previa antes de que pueda suceder alguna eventualidad. Otro software que es bastante útil, sobre todo al utilizar los micrófonos de techo y no sabemos cómo vamos a configurarlo, pues es el Designer, el software Designer, que lo que hace es con una plantilla, que es el plano de la sala, donde ya tenemos las dimensiones, sin necesidad de estar en el sitio, yo puedo hacer una configuración previa del sistema, ubico los lóbulos de captación, y cuando yo llegué a mi instalación lo que hago es descargar ese programa. Entonces ya no tengo que estar haciendo pruebas de ubicar los lóbulos de captación, sino que ya los tenía previamente definidos, y ya en sitio lo que hago es una pues validación de que las ganancias y la ecualización esté funcionando. Bien, en este momento si tiene alguna duda o inquietud, pues en el chat me puede hacer las inquietudes. Tenemos estos 10 minuticos para pues alguna observación o algún caso puntual y pues la atenderemos entonces. Bien, aquí me preguntan que si para las conexiones con el sistema de QSIS, o sea, el procesador de QSC, se debe tener algo adicional además de los micrófonos. Bueno, hay una particularidad en estos procesadores de QSC, hablando de los Core, y es que ellos ya por fábrica, por decirlo de una manera, incluyen el protocolo AE67. Entonces, anteriormente teníamos que utilizar el micrófono, hablando de un 910, por ejemplo, o un MXW, una antena del Microflex Wireless, necesitábamos convertir esa señal a una señal análoga. Entonces, es decir, colocábamos una interfaz de audio, que es el MXW ANI, que él recibía esos canales de audio por Dante, los sacaba discretos en análogo y los colocábamos directamente en el procesador. Pero ya con esta nueva actualización del firmware, ya prácticamente lo que es MXW, MXA910, ya son directamente compatibles con AE67.
Creo que actualmente todavía el 310 no lo está. Ahí necesitaríamos utilizar, por ejemplo, una ANI USB, por ejemplo, o una ANI 22 para poder llegar los canales análogos al procesador, pero sí podríamos hacer una conexión directa en la red, es decir, un micrófono 910 con un Core 110 directamente en la red y hacer el patcheo de los canales en AES directamente al procesador sin consumir los canales físicos que tiene el procesador, que eso también sería una ventaja porque sabemos que en una sala tener ya 8 lóbulos o micrófonos puestos, pero también necesitan colocar el computador, un decodificador de televisión, un Blu-ray, bueno, ciertos equipos adicionales de audio, y pues a veces nos quedamos cortos de canales. Entonces en este caso no estamos consumiendo canales físicos del procesador, todos llegan virtualmente por la red, y pues estaríamos realmente llegando a esa solución directamente sin otro accesorio adicional. Ok, bien. Bueno, aquí me preguntan que si se pueden conectar el P300 y varios ANIs XLR en otras salas con los micrófonos análogos y enlazarlos por medio de la red al procesador. Bueno, el P300 es de 64 flujos. Los ANI XLR son de 2 flujos. Lo que yo podría hacer es utilizar varios interfaces ANI XLR llegando directamente al P300. O sea, eso sí lo podría hacer sin ningún problema. Lo que no podría hacer es, por ejemplo, que del P300 salga, digamos, a varios ANIs al mismo tiempo. Entonces, si el flujo de señal va desde los ANI XLR hacia el P300, no hay ningún problema. O sea, podemos utilizar más de 2 de lo que hablamos ahorita en las presentaciones. Bueno, y algo a aclarar también para el P300. El P300 maneja 8 canales Dante. O sea, sabemos que el protocolo Dante puede tener hasta 1024 canales, o en su defecto vienen los 64 canales, pero también la capacidad de canales que tiene cada equipo, pues tiene que ser también coherente o relacionado con la solución. Entonces, en este caso, un P300 podría entonces recibir hasta, son 8 ANI XLR, siempre y cuando sea un canal, pero como el ANI XLR tiene 4 canales, entonces podríamos llegar con 2 ANI XLR. Entonces ahí lo que tenemos que tener en cuenta es el número de canales que yo puedo utilizar en mi P300, que serían 8, y conforme a eso, el inventario que yo voy a conectar, pues tiene que ser acorde al número de canales. Entonces, en este caso, si es un solo canal por ANI, puedo utilizar 8 ANIs. Pero si son 4 canales en cada ANI, pues serían solo 2 ANI XLR. Bueno, me preguntan que qué tipo de celular se puede conectar al P300. Realmente se puede utilizar ya sea con Android o con iPhone. Eh, Todo realmente depende del cablecito que se utilice. Normalmente, cuando utilizamos los manos libres, nosotros vemos que el conectorcito, el 3.5, viene con 4 franjas, cada uno cumple una función, enviar o recibir el audio. Entonces, yo lo que tengo que utilizar es un cable 3.5, pero que sea de las 4 bandas, conectado directamente a mi celular. Esto ya sea para Android o iPhone, no hay ningún problema. Y él lo que hace es como una interfaz de manos libres. Entonces, lo que hablan remotamente por el teléfono llega al P300 y se amplifica localmente o se envía a la videoconferencia, y lo que localmente o en la videoconferencia se hable se iría por ese 3.5 al celular como si fuera el micrófono del celular. Entonces, realmente el cable, pues se recomienda, no es un accesorio de Shure, pero pues es prácticamente un cable en manos libres, de 3.5 a 3.5. O sea, tiene que ser realmente esa configuración. Exacto, me preguntan que es con cable triestéreo. La verdad no sé el nombre técnico de ese cable, pero lo importante es que tenga los 4 filamentos, porque uno es de, bueno, L y R, que es el que típicamente conocemos, la tierra, y el otro es prácticamente el retorno o el micrófono que se envía hacia el teléfono.
Entonces lo importante es que en los dos conectores tenga el 3.5 con las 4 bandas. Bueno, me preguntan que si para utilizar el P300 y el MXW me puedo economizar el MXW ANI. Efectivamente, o sea, todo eso son realmente soluciones que dependiendo de la aplicación, pues yo puedo ir como haciendo un filtro, decir, bueno, necesito videoconferencia, necesito teleconferencia, necesito utilizar mis micrófonos Dante, el P300 realmente une todos esos requisitos. Pero hay aplicaciones donde, en salas muy grandes, por ejemplo, donde ya tenemos es un procesador de audio, eh, que en este caso, por ejemplo, no tenga Dante, podemos utilizar los ANI para expandir esos canales de forma análoga a los diferentes dispositivos. Entonces, realmente eso es como un rompecabezas. Nosotros definimos eso. ¿Cuál es el alcance del cliente? Cuáles son los productos que se pueden utilizar y conforme a eso armo ese Lego. Entonces coloco ya sea el P300 o el MXW ANI o uno de las ANI 22 o la Matrix USB. O sea, realmente tenemos diferentes opciones. Pero siempre tener claro lo que hablamos ahorita, el número de flujos que puede soportar cada dispositivo y el número de canales Dante que también puede soportar cada dispositivo. Entonces realmente es armar ese paquete que, pues bueno, la idea sí es armar como unas, o sea, como vimos ahorita en la presentación, como unos combos y pues tener los precios y definir realmente cuál puede ser un alcance hacia un usuario final, ya sea por el tamaño de la sala o por el presupuesto que se tiene. Una de las características que tiene este sistema, y bueno, y hablando, por ejemplo, con un usuario final, a veces el tema del costo de la programación o el tema de que tengan que llevar a un ingeniero a hacer una programación de un sistema de audio, pues a veces es un poco traumático y pues que a veces los costos también pueden generar un poco de alerta, ¿no? Y decir, no, o sea, eso es muy costoso la solución. Una de las ventajas de utilizar P300 o el ANI USB o el MXW o inclusive el solo micrófono de techo directamente a la red, llegando a la computadora, es que no requiere una programación, digamos, avanzada para echar a funcionar el sistema. Entonces, realmente lo vuelve un sistema más económico porque pues, los equipos son más pequeños y aparte de eso, la puesta en marcha pues la puede hacer realmente pues con práctica o inclusive pues es muy intuitivo el software de configuración. Es solo conectarse a la red, mirar la IP del equipo, desplegar la interfaz gráfica y hacer los ajustes en vivo de lo que se requiere. Obviamente esto no es para dejárselo a un usuario final porque pues sabemos que sino más cuando teníamos las mezcladoras análogas llenas de botones y el usuario final empezaba a interactuar con ellas sin un conocimiento previo, pues obviamente echaba a perder una solución, digamos, de conferencia. En este caso es algo similar. Realmente la aplicación, por ejemplo, hablando de los integradores, pueden adquirir el producto, lo instalan, se conectan al sistema, hacen su preajuste y ya quedaría funcionando, digamos, para que el usuario final no tenga que manipularlo. Algunos usuarios piden algún acceso de control, pues ahí podríamos tener la opción del System On, por ejemplo, que es el tema de monitoreo y administración, pero es realmente darles las herramientas necesarias que necesita, o sea, no darles pues ciertas herramientas que lo pueden hasta pronto confundir, sino más bien es dejarle funcionar el sistema, que sea plug and play. Lo conecté, ya funciona, subo, bajo volumen, muteo, desmuteo y ya eso es lo que necesita realmente el usuario final. Pero entonces, en temas de costos de implementación, pues aparte de que el producto es más económico, o sea, es más pequeño, más compacto, pues el tema de la integración también es más sencilla, porque son productos que ya se puede decir que tienen su plantilla ya funcionando. Uno lo que tiene que hacer es solo activar o desactivar bloquecitos y ya el sistema está funcionando. Entonces, igual los invito, en la página de Shure hay un emulador del P300 y el Matrix USB, donde ustedes pueden como interactuar como si tuvieran el producto físicamente. Pueden mirar cómo se accede, cómo abren cada uno de los bloques, cómo hacen el pacheo de las señales, cómo suben o bajan ganancia, y eso realmente es lo mismo que harían con el producto pues físicamente.
Entonces los invito a que en la página de Shure, pues buscando el producto P300, hay un link donde dice emulador del P300 y pueden jugar con él totalmente gratis, ¿no? Eso es una de las ventajas de tener esas herramientas. Bueno, les agradezco muchísimo por la asistencia, por la atención. Espero que pues haya sido de ayuda. No duden en enviarme alguna sugerencia o inquietud, digamos, en algún proyecto puntual. La idea es poder realmente tener pues muy claro qué podemos lograr con esos equipos y poderlo realmente llegar al usuario y hacer como ese rompecabezas, ¿no? Ajustarlo realmente a la necesidad y pues a veces que sabemos que el costo siempre es, el presupuesto siempre es limitado en sistemas audiovisuales, poderle mostrar al cliente las diferentes opciones. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos entonces en una próxima.